Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, para explicar y entender la economía aprovechando las noticias de la actualidad. Hoy, amigos, vamos a hablar de algunos de los principales problemas de los españoles, y quizás el número uno, quizás no, seguro, el número uno es el problema que tenemos con la vivienda. España era un país de propietarios hasta hace relativamente poco, pero ahora somos un país de tiesos. Esa es la realidad, pero de tiesos de verdad. Gente que no puede llegar a fin de mes y mucho menos se puede comprar una casa o llega con dificultad a poder cubrir la renta del alquiler. Eso es a lo que nos está llevando el socialismo imperante en este país. La vivienda es el principal problema de los españoles, con el 43% como principal preocupación según las últimas encuestas oficiales al respecto, seguido de cerca por la inmigración, con un 20%. Bueno, ¿y cómo vamos a abordar este problema? Ya hemos dedicado algún que otro programa en el pasado a cuáles son los fundamentos, las claves, la raíz del problema de la vivienda en España, pero a mí me gusta hablar también de soluciones. Y las soluciones vienen de la mano de los partidos políticos, que en última instancia son los que tienen que legislar y gobernar para intentar solventar esas cuestiones, aunque en muchos casos también es cierto que se dedican a empeorarlo, como lo estamos viendo en el caso de la vivienda con el gobierno de Pedro Sánchez. Para abordar esta cuestión vamos a contar precisamente con un representante de un partido que, si todo va más o menos bien, en algún momento llegará a gobernar en España, de la mano en este caso del Partido Popular. Estamos hablando del partido Vox, el de Santiago Abascal, y vamos a hablar con uno de sus responsables, que concretamente es el responsable en materia de vivienda, Carlos Hernández Quero. Así que si estáis preparados, arrancamos. Bueno, pues ha llegado el momento de hablar de soluciones, no solo de diagnóstico, aunque es fundamental tener el diagnóstico correcto para aplicar la receta adecuada, pero como digo, abordar el problema de la vivienda desde una óptica práctica. ¿Qué es lo que tiene que hacer este país o qué es lo que proponen algunos partidos, en concreto Vox, para solventar el problema, el problemón que tenemos con la vivienda en España? Porque los españoles cada vez lo tienen más complicado para comprar casa, incluso para alquilar. Desde que gobierna Pedro Sánchez, ya van casi 8 años, cuidado, pues la vivienda se ha convertido en un bien de lujo, al alcance de muy pocos. Para abordar esta cuestión, como os comentaba, contamos con Carlos Hernández Quero, responsable en materia de vivienda de Vox. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Pues encantadísimo de estar aquí, Manuel. Muchísimas gracias. Un placer contar contigo. Carlos, para todos aquellos que no lo conozcáis, es licenciado en Historia por la Universidad Complutense, diputado nacional de Vox desde las pasadas elecciones generales del año 2023 y portavoz nacional de Vivienda y Agenda Urbana. Carlos, a mí me gustaría empezar por el diagnóstico. España ha sido un país rico hasta hace relativamente poco. De hecho, bueno, en las últimas décadas éramos una de las grandes potencias europeas, vivíamos con cierta comodidad, pero cada vez nos estamos convirtiendo en un país pobre dentro de los países ricos. Desde tu punto de vista, ¿cuándo empezó este declive y por qué? Bueno, y sobre todo lo que nos había convertido en un país rico es que hayamos convertido una nación que hace muy poquito tiempo, en verdad, estaba con muchas familias en el barro, que venían de una situación de miseria absoluta, muy extendida, y se convirtió en una nación de clases medias. Y el elemento que convirtió a España en una nación de clases medias fue el acceso a la vivienda en propiedad, la popularización, la extensión de la vivienda en propiedad, que hizo que los hijos de los obreros, los hijos de los trabajadores, se convirtieran en propietarios, pudieran ahorrar, pudieran mirar el futuro de otra forma, pudieran planificar a largo plazo, pudieran dar mejor educación a sus hijos, pudieran arraigarse y dejar de estar moviéndose de un lado para otro. Y ahora ese país de propietarios se ha convertido en un país de precarios sin casa. Y si antes el hijo del trabajador era propietario, ahora el hijo de la clase media está compartiendo. Y si antes había segundas viviendas, ahora tenemos viviendas de segunda. Y si antes había grúas, ahora tenemos solares vacíos. Y si antes había vivienda de protección oficial, ahora hay protección oficial de la ocupación. Y bueno, un cambio, un viaje temporal que ha sido tremendo y que sobre todo está laminando las posibilidades de futuro de jóvenes, pero de clases medias y de clases populares. Si la vivienda fue el símbolo del progreso de las clases medias, ahora mismo, que está en declive las clases medias, está precisamente asociado a que la vivienda es cada vez más un bien de lujo
y no un bien al alcance de cualquiera. Y no estamos hablando ya de que sea una crisis que afecta a los sectores más vulnerables o a los sectores más marginales o a los que tienen menos renta. Es que una familia trabajadora que ha estado esforzándose, que tiene 30, 35 años, que ha estado prosperando cada uno en su trabajo, que ha estado creciendo en el trabajo, que son valorados por sus jefes, se encuentran que con 35 años y habiendo ahorrado todo lo posible, están lejísimos de poder dar una entrada para comprar una vivienda, que muchos han sido condenados a vivir perpetuamente de alquiler, negociando en un mercado pues muy inestable, un bien que nunca va a terminar de ser suyo, y que otros muchos, que hace 20 años, por renta, por perspectivas vitales, estaban comprando, ahora han sido incluso expulsados del alquiler, y tenemos que solamente 15 de cada 100 jóvenes en España viven fuera de casa de los padres, solo 15 de cada 100, y los que viven fuera viven compartiendo piso con desconocidos, compartiendo el champú, la banda de la nevera y el acceso al baño con desconocidos. Y claro, ¿quién va a tener hijos así? ¿Quién va a poder planificar su vida así? ¿Quién va a tener autonomía, privacidad, salud mental? ¿Quién va a tener, bueno, quién va a poder mirar el futuro con esperanza en esas condiciones? Y lo cierto es que lo que ha pasado con la vivienda, tú lo has comentado, es una opción política. Que en España tengamos un déficit de oferta como el que tenemos y una demanda tan fuerte y creciente año tras año, es una opción política, porque es una opción política que no se haya permitido construir, es una opción política que se dificulte con trabas, con trámites, con burocracia, la promoción y la construcción de vivienda, es una opción política que las regulaciones sobre el mercado de alquiler hayan hecho que muchos propietarios se hayan detraído sus viviendas del mercado de larga duración, del residencial de larga duración, y es una opción política que al mismo tiempo que todo esto pasa, crezca la demanda de vivienda hasta el infinito, porque crece la población hasta el infinito vía inmigración masiva. Entonces, es una opción política los precios actuales de la vivienda, claro que sí. Traes a colación el tema que a mí me parece dramático, porque claro, el ver cómo toda una generación de jóvenes se ven obligados, incluso con buenos trabajos, con un empleo estable, con trabajo cualificado, gente que a lo mejor tiene su licenciatura, su carrera universitaria, que dedica años a la formación y que se encuentra en la situación de que o bien no pueden salir de casa de sus padres, no se pueden independizar, o bien se ven obligados a compartir piso. Que yo recuerdo, yo también compartí piso en mi época de universidad, como creo que hemos hecho muchas personas, con una pequeña habitación, tus compañeros de piso, pero claro, que ya empieces una vida y que tengas que alquilar una habitación. Esto es trágico y me recuerda mucho a ese anuncio que sacó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que prácticamente se choteaba de los españoles porque era un anuncio en donde era un piso compartido, pero donde no eran jóvenes, eran jubilados. O sea, el gobierno no solo no tiene el diagnóstico adecuado, sino que prácticamente ignora la realidad y profundiza en el error. Bueno, el caso del piso compartido además es una experiencia terrible por las implicaciones antropológicas que tiene. Como has mencionado, todos conoceremos personas que han vivido en un piso compartido con 20 y pocos años, cuando buscaban una primera emancipación, a lo mejor se cambiaban de ciudad, se iban a estudiar o salían de un colegio mayor, no tienen su vida del todo formada o no tienen una relación seria, estable. Bueno, pues te vas unos años con amigos y te lo pasas muy bien. Claro, entonces uno piensa, 22, 23, 24 años, es que la edad media del piso compartido en España hoy son 35. Claro, y para que la edad media sea 35, teniendo en cuenta que el de 22, 23 y 24 hace eso, es que a lo mejor hay personas por encima de los 40 que tienen su proyecto vital absolutamente empantanado y que no pueden planificar y que no pueden tener hijos, o que si los tienen, les están brindando unas perspectivas vitales pues bastante angustiosas. Y el precio medio actual de una habitación en un piso compartido en España es el mismo que hace 10 años era el de una vivienda completa en alquiler. Pues a esto es a lo que nos ha llevado unas regulaciones que sobre el mercado de alquileres que todo el mundo advirtió que iban a llevar a un desplome drástico de la oferta y que en un contexto de crecimiento de la demanda significa menos metros cuadrados para cada ciudadano. Y menos metros cuadrados para cada ciudadano significa hacinamiento. Significa, bueno, para mí esto es chaborismo en vertical, para mí esto es chaborismo en altura y están muy empeñados en la área de memoria histórica. Bueno, esto es recuperar memoria histórica, esto es vivir como vivieron bisabuelos y tatarabuelos. Esto es vivir como uno piensa cuando lee las novelas del Londres victoriano, Dickens, cuando uno está hablando, ¿no? La gente que dormía sobre una cuerda, se echaba... Bueno, pues es que esto es el realquilado del realquilado, el subarriendo, o las comunalcas del socialismo de Estado, que es cuando cogían una casa que habían expropiado de la antigua aristocracia de la alta burguesía y decían, en esta habitación una familia, o dos familias, en esta habitación otra familia, y van a compartir el pasillo, el baño y el teléfono. Pues eso es a lo que vamos, y encima, claro, le ponen un nombre chuli, rimbombante, lo llaman co-living o co-housing, y suena de puta madre. Pero bueno, es como suena, porque como sabe y como se experimenta, es una puñetera mierda. Sí. Fíjate, no sé si estarás de acuerdo conmigo en que, y yo creo que la gente es cada vez más consciente, está desapareciendo por un lado la clase media. España era un país de clases medias, es decir, clase media, ¿qué entendemos por clase media?
pues vivir con ciertas comodidades, tener un coche o dos, un piso, incluso una segunda vivienda para poder irte de vacaciones, poder permitirte algún viaje, lo que todo el mundo considera clase media, todos lo tenemos en la cabeza y sin embargo da la sensación de que esa clase media está desapareciendo poco a poco, especialmente entre los más jóvenes. Y me gustaría preguntarte al respecto. ¿Crees que, o sea, después de años, de décadas de desarrollo económico, de bienestar económico y social, de generación de riqueza y de empleo, da la sensación de que por primera vez en mucho tiempo la generación de jóvenes actual está condenada a vivir peor que sus padres en caso de que no haya cambios drásticos? Lamentablemente es así. Yo creo que clase media es autonomía, independencia, libertad. No tener que estar dependiendo ni de los vaivenes del BOE ni de los vaivenes del mercado, porque tú tienes tu casa en propiedad, porque tú has podido ahorrar, porque tú has podido planificar, le has podido brindar una buena educación a tus hijos. Ellos no han tenido que ir dando tumbos de un lado a otro, sino que tienen un hogar estable. Eso era clase media. Y que si de pronto tienes que cambiar las ruedas del coche, podías pagarlo sin que fuera un sufrimiento, y que podías llenar la nevera y ofrecer buena comida a tu familia sin que fuera un sufrimiento. Y esto a veces se pagaba todo esto con un solo sueldo. Ahora tenemos que con 2 sueldos no se paga, y que incluso hay muchas familias que están teniendo que acudir al pluriempleo. Es pluriempleo más piso compartido. Esa es la oferta para muchos jóvenes. Y es lo que tú comentabas, Manuel, que no son jóvenes que tengan una formación precaria. Son jóvenes a los que se les dijo, estudia y luego haz un máster y te vas al extranjero y aprendes idiomas. Y han hecho todo eso. Pero el contrato ha sido roto de forma unilateral por una de las partes. Ellos han estado cumpliendo todo y ahora ven que no les llega nada. Y no es lo mismo que no te llegue nada cuando vienes de la nada que cuando vienes del otro, cuando vienes de un bienestar y una prosperidad más o menos extendida. Y claro, lo que tenemos es una privación o una desposesión, pero que al ponerla en relación con lo que han conocido se convierte en dramática, porque a lo mejor el 90% de los jóvenes en España que han nacido en los años a final del siglo pasado y a principios de este, han nacido en hogares en propiedad y sabe que no van a vivir en hogares en propiedad hasta que no mueran sus padres. Claro, o sea que es dramático que para que tú pases por el notario para firmar la compra de tu casa has tenido que pasar antes por el tanatorio para despedir de tus padres. Pues es una cosa dramática. Y esto no era lo habitual. Lo habitual era que una familia, si así lo deseaba, con 30 años haya podido casarse, haya podido comprar una vivienda, tenía trabajo estable, podía prosperar en ese trabajo y podía tener hijos. Y tenía unos buenos servicios y tenía, que ahora no los tenemos, brillan por su ausencia, y tenía un barrio tranquilo, que ahora tampoco lo tenemos, brilla por su ausencia, y podía pensar que el porvenir era para ellos. Y ahora mismo yo creo que lo más significativo del momento actual es que el porvenir pinta muy negro para amplias capas sociales de jóvenes y de no tan jóvenes, porque si pensamos que en verdad hay muchos que perdieron el tren de la propiedad en 2008, en 2009, en la crisis financiera del 8 y del 9, y que desde entonces han estado dando tumbos y que desde entonces han estado viviendo en una permanente crisis, es que hay una generación o dos generaciones, que ya son incluso los que tienen por encima de los 40, que, que su única experiencia ha sido de crisis y de tumbos y de inestabilidad, y que han ido con la casa a cuestas de un lado a otro y que han vivido en una mudanza continua y que no han podido arraigarse. Y yo creo que es que eso es lo fundamental. La propiedad física te arraiga y te permite involucrarte también en la vida civil y te permite planificar la vida de tu familia, te permite ser libre. Y ahora mismo es que el modelo del alquiler es muy funcional hacia al tipo de ciudadano que nos quieren llevar a ser. Que es un ciudadano no libre, que es un ciudadano dependiente, que es un ciudadano sin vínculos y sin nada que le ate. Fíjate, comentas y lo hemos abordado en alguna ocasión, es cierto que España lleva, yo calculo, cerca de más de 20 años de declive económico, político y social. Para mí el punto de inflexión es con la llegada de Zapatero a la presidencia del gobierno. Y es cierto que hay toda una generación de jóvenes que lo único que han vivido son crisis económicas. La crisis, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria año 2007-2008, luego la crisis de deuda año 2010, 2011, 2012. España empieza a recuperarse a partir del año 2013. Pero bueno, eso no se recupera con mucha fuerza. Luego llega la crisis del COVID, año 2020, recesión de 2 puntos porcentuales. Y Inflación. ahora estamos. O sea, es casi 20 años de declive económico. Y en medio una crisis nacional que también afecta a la autoestima cultural de la gente, con el año 17 en Cataluña. Y bueno, También. Y una crisis de inmigración con el colapso de servicios públicos, que también es una cosa que dábamos por hecha antes. Uno sabía que acudía a urgencias a un centro de salud o pedía una prueba médica o iba a un instituto público y sabía que tenía unas prestaciones que han desaparecido. O sea que en la situación actual de descenso y declive de las clases medias, que han sido precarizadas y desvalijadas, tengamos el número récord de tarjetas sanitarias privadas, nos tiene que dar la idea de a qué se debe. Y se debe que antes uno acudía al centro de salud y sabía que iba a ser atendido con cierta celeridad y
y que ahora mismo es que es absolutamente imposible. Uno va a urgencias y se encuentra con que los servicios públicos ya no están dimensionados para el país que tenemos, están pensados para un país que tenía 7, 8, 9 millones menos de habitantes y que ahora no es el país real. Y efectivamente es todo bueno, pues 2 décadas seguramente de decadencia económica, de salarios reales estancados, de poder adquisitivo por los suelos, de deuda creciente, de fin de las oportunidades bueno, pues en muchos lugares, porque ahora el problema de la vivienda es sobre todo un cuello de botella en las grandes ciudades, pero también lo es porque se han acabado con las oportunidades laborales en mucha pequeña y mediana ciudad, en agrociudades, en cabezas de comarca, donde hay vivienda que se construyó en los años 90 y 2000, que es muy reciente y de buenas calidades, y que al mismo tiempo que se construía, se acababa con las posibilidades de que alguna vez fueran habitadas, porque se estaba terminando con la industria en esos lugares. Yo creo que es un país que se ha pensado muy mal los últimos 20 años, muy mal. Fíjate, la importancia de la vivienda. Coincido totalmente contigo en que la clave o el factor fundamental de las clases medias españolas ha radicado en ser propietarios de vivienda, que además es donde se concentra el grueso del ahorro y el patrimonio de los españoles es fundamentalmente en la vivienda. España ha sido tradicionalmente una sociedad, un país de propietarios donde más del 80% de la población tenía vivienda en propiedad. Muchos de ellos además tenían una segunda o tercera residencia, pero eso se ha roto completamente. El porcentaje de jóvenes propietarios ha caído dramáticamente. Está, bueno, pues con 35 años, hace muy pocos años, pues cerca del 60-70% de los jóvenes eran propietarios y ahora creo que el porcentaje es el 30%. O sea, se ha reducido a menos de la mitad. Por lo tanto, la importancia de la vivienda en la riqueza de los españoles, en el patrimonio de los españoles. Causas: encarecimiento drástico de la vivienda, tanto en compra como en alquiler. Estamos hablando de casi una subida del 50% en términos nominales desde el año 2018. En términos reales, descontando inflación, cerca o más del 30%. Yo creo que el diagnóstico está claro, lo hemos abordado en algún programa anterior y creo que coincidimos porque lo has comentado antes. El problema radica en la ley de la oferta y la demanda. Tan difíciles de entender para el gobierno que esto es un problema de que hay mucha más demanda que oferta de vivienda que no se está construyendo y tampoco hay vivienda suficiente en alquiler por la inseguridad jurídica y que por lo tanto la única forma de solventar el problema radica en incrementar la oferta o en restringir la demanda, una de dos. Pero partiendo de esa base, problema de oferta y demanda, por eso suben tanto el precio de las casas como el precio de los alquileres. Si ese es el problema, ¿cuál es la solución? Bueno, pues abordarlo desde ambos frentes. Y abordarlo desde ambos frentes quiere decir que cuando uno dice en España hay muchas más personas buscando casa que casas disponibles, y cada vez que uno entra a un portal inmobiliario hay menos casas y cada vez hay más personas buscando, pues es entender que hay que abordarlo desde ambos lados. Porque nos hemos acostumbrado a que parte del discurso mainstream desde la derecha sobre vivienda habla solamente de oferta. Y parece que es la ley de la oferta y la oferta. Y la oferta y la oferta y la oferta, pero nunca es la ley de la oferta y la demanda. Y parece que simplemente es pues, que si en España de pronto hay 10 millones más de demandantes de viviendas, la solución es producir 10 millones de viviendas más. Pero si hay 20, pues 20 millones. Si hay 100, 100 millones. No importa que no tengamos la capacidad de nuestro sistema eléctrico para poder producir esas viviendas, ni que evidentemente tengamos los transportes adecuados para poder... Eso no importa. Es simplemente igualar una demanda que tiende al infinito desde el lado de la oferta. Bueno, pues yo creo que tenemos que abordarlo desde ambos lados. Y esto quiere decir que el problema de la vivienda va de casas y de personas. Y que ha ido siempre de casas y de personas. Y que nuestra historia nos permite ver cómo los principales momentos de fin de las oportunidades en el campo y de migraciones campo-ciudad, a finales del siglo XIX, en el primer tercio del siglo XX, después de la Guerra Civil, llevaron precisamente a crecimientos drásticos de la población en las grandes ciudades y a situaciones en las que si no se producía vivienda o no se facilitaba la producción de vivienda, la gente se va a construir su propia vivienda. Chabolismo. Claro. Y eso lo tuvimos en el primer tercio del siglo XX, en todos los arrabales que crecían como hongos en la periferia de Madrid, de Barcelona, pero también en la posguerra, cuando teníamos que la población de Madrid creció de 1 millón a 3 millones de habitantes en muy poquito tiempo, gente que venía de Extremadura, de Andalucía, de Murcia, de las dos Castillas, y que se construía su casa. Bueno, pues ahí hubo una respuesta a todo eso y muchísimas personas pasaron prácticamente la noche a la mañana de ser chabolistas a ser propietarios de un piso de 60 metros cuadrados o de 80 metros cuadrados con calidades modestas, pero propietarios de su vivienda. Bueno, pues en la actualidad lo que tenemos que entender es, si tú no das los medios para que se pueda construir, si tú no facilitas que se pueda construir, otro se va a construir. Y estamos viendo ya que en las principales ciudades de nuestro país, y no en zonas particularmente escondidas ni marginales, sino en el centro de las ciudades, hay tiendas de campaña, hay escenas de sinhogarismo, tenemos
una España hacinada. La izquierda habla continuamente de los pisos vacíos que están en no sé qué lugar en el que ya hace 40 años se cargaron las oportunidades. No, no. La España hacinada, en Villaverde, en Aluche, en Carabanchel, donde se meten 1 o 2 familias en cada habitación, donde antes vivían 4 personas, ahora viven 8 o 10 o 12 personas. Ese es el problema real que tenemos, que si la demanda tiende al infinito y la oferta no se ajusta, lo que vamos a tener es ese hacinamiento, ese subarriendo y esas condiciones de vida que no son a las que hemos estado acostumbrados los españoles y con las que no se puede absolutamente competir. Entonces, ¿qué hay que hacer desde el lado de la oferta? Vox propone: hay que construir, y para poder construir hay que ampliar el suelo disponible, y para poder tener suelo disponible para construir, dado que son tediosísimos y laberínticos los procesos, hay que acelerar los procesos de transformación del suelo, hay que conseguir que se pueda tener suelo urbanizable lo antes posible, y eso implica desregular, que tiene que haber menos trámites, menos trabas, menos burocracia, menos peajes, menos licencias, que todo pueda ser mucho más simplificado, simplificar el urbanismo, porque las casas hacían falta no hoy ni mañana, sino ayer y antes de ayer. Vamos a hacer que sea mucho más rápido. Una modificación de la ley del suelo que permita que no haya los bloqueos que hay actualmente. No puede ser que en España tengamos que más de la mitad de los planes generales de ordenación urbana de los municipios son de los años 90. O sea, tenemos planes de ordenación urbana de los municipios que están pensados para un país que no existe, para un país que no llegaba ni a 40 millones de habitantes, y ahora tenemos 50. O sea, por favor. Entonces, quiere decir adecuarnos a la realidad, y que los políticos no se conviertan en un obstáculo, y que no, y sobre todo cuando se convierte en tan tedioso y en tan laberíntico un proceso, se convierte en largo. Y largo quiere decir caro. Y caro quiere decir que no lo va a pagar el promotor o el constructor, lo va a pagar el comprador final o el inquilino final. Que esto es una cosa que nunca entienden. Siempre, vamos a joder al promotor que es muy rico. No, no, que a ese tío no le estás jodiendo. A ese tío no le estás jodiendo. Entonces, vamos a simplificar el urbanismo. Y vamos a permitir que se pueda construir. Y vamos a permitir que se pueda ganar alturas. Esto no quiere decir que se hagan torres de 50 plantas. Pero, chico, pues a lo mejor no tiene sentido que la vivienda protegida, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, tenga 4 o 6 alturas. A lo mejor puede tener 8. Puede tener 8 alturas, ¿no? Si vas a meterle pádel y piscina, pues si tienes 8 alturas, estás pagando esos servicios entre más personas, y lo que más cuesta es el suelo. Pues si amplías el número de personas que están pagando el suelo, pues cae a un poquito menos para cada uno, ¿no? Yo creo que es algo bastante fácil de entender. Además, la densidad es en sí misma buena. El crecimiento de Madrid o el crecimiento de Barcelona en los años 60, 70, 80, con tanta gente que llegaba con una mano delante y una atrás y se convirtieron en propietarios, pensemos, Barrio El Pilar, Moratalaz, Cornellá, ahí hay alturas, ahí hay densidad. Y densidad quiere decir gente junta, gente relacionándose, niños que permiten que entonces haya un colegio, abuelos que permiten que entonces haya un centro de salud, mucha gente que tiene necesidades, y entonces prospera un pequeño comercio, y la gente se encuentra en el pequeño comercio, y la gente teje comunidad. Eso es lo que había. Pues vamos a hacer que no tiene por qué haber 4 alturas, puede haber un poquito más de alturas y se puede ganar edificabilidad. Por supuesto que sí. Y todo esto va a permitir que se amplíe la oferta. Esto es lo que está por construir. Y en el mercado libre, y también con fórmulas de colaboración público-privada, hay un montón de suelo que está ocioso, que pertenece a las administraciones públicas, que puede ponerlo a disposición para que promotores y constructores se pongan a trabajar allí. Fíjate, Carlos, es que me parece muy interesante esto porque es que nadie aborda esta cuestión. O sea, por desgracia, esto que es clave, y por eso me parece tan interesante, no está en el debate público. Cuando me refiero a debate público, tú como diputado en el Congreso lo habéis abordado, pero desde luego, por parte de los partidos que están ahora mismo gobernando en España o los socios de gobierno, esto de incrementar la oferta brilla por su ausencia. Nadie propone incrementar la oferta de vivienda. Ahora entraremos en el tema de la demanda, pero en materia de oferta de la vivienda, has dicho 2-3 puntos que me parecen esenciales. Mucha gente no sabe, dicen, ¿cómo es posible una ciudad como Madrid? Bueno, Madrid, sales de lo que es el núcleo de la ciudad y hay matorrales. Pero matorrales que no tienen ningún valor ecológico, ningún valor paisajístico, y sin embargo es suelo en el que está prohibido construir. El 96% del suelo del territorio nacional, del suelo de toda España, no es apto para la construcción, porque así lo ha decidido la autoridad política de turno. No es suelo para construir, es suelo para uso agrícola o suelo simplemente protegido, donde no se puede hacer absolutamente nada, y no es apto para construir. Punto 1. Punto 2, has comentado, el tema de los planes urbanísticos. Hasta 15 años cuesta el poder desarrollar suelo, que un suelo pase de no apto para construir a urbanizable. 15 años para poder poner la primera piedra del edificio, cuando un edificio en España somos grandes constructores en materia de infraestructuras, en materia inmobiliaria.
Y sin embargo, de levantar un edificio de cero cuesta aproximadamente, tarda unos 2 años, unos 2 años de media, año y medio, 2 años de media en función del edificio. Pero desarrollar el suelo, los trámites, la burocracia, hasta 15 años. Y luego está el tema de la densidad. Claro, en Madrid, por ejemplo, que tengamos, ahora vamos a tener 7 torres, ¿no? Pero claro, tú ves el skyline de otras grandes ciudades. Yo no digo rascacielos, que sea toda la ciudad de Madrid rascacielos, pero ¿por qué limitar las alturas a 4 o 5 alturas como máximo cuando efectivamente la densidad poblacional tiene muchísimas ventajas? Entre otras, que reduce los costes. Reduce los costes porque es un propio de economía de escala. Servicios. Claro, servicios, sanidad, educación, transporte, facilita mucho la vida. Es decir, se puede crecer hacia arriba. Vosotros, por lo tanto, lo tenéis claro. Simplificación regulatoria, eliminación de burocracia y de regulación para facilitar la construcción, puesta a disposición de suelo y crecer en altura. Esto ya para empezar. Y, por supuesto, recuperar fórmulas, pero yo creo que aquí se trata de no ser dogmáticos. ¿Qué es lo que ha funcionado? Oye, ¿en España las fórmulas de colaboración público-privada han funcionado? Pues también habrá que recuperar esa figura. En España, el año pasado, para un país de 50 millones de habitantes, se produjeron 90.000 viviendas. 90.000 viviendas en todas las fórmulas, mercado libre y colaboración público-privada. Pero es que si atendemos solamente a estas últimas, la vivienda protegida, hubo 14.000 el año pasado. 14.000 viviendas protegidas para un país de 50 millones de habitantes en el que todas las administraciones de todos los colores se llenan la boca hablando de lo mucho que les importa la vivienda protegida. 14.000. Solo para que dimensionemos, hubo 16.000 y pico denuncias por usurpación el año pasado. Ocupas. Claro, pero denuncias, pero eso teniendo en cuenta que en verdad la mayor parte de las personas que sufren una ocupación de su vivienda, como no quieren enfrentarse a años para recuperar la posesión, en verdad acuden a vías informales de resolución de conflictos. Es decir, son decenas de miles más, pero los que han denunciado son más, son 16.000 y las viviendas protegidas construidas el año pasado son 14.000. El gobierno que iba a hacer 184.000 viviendas, pero también las administraciones públicas de todo color a nivel autonómico que también prometen lo mismo y que no hacen absolutamente nada. Solo por tener la referencia, en los años 60 se hacían más de 200.000 viviendas públicas al año y creo que nadie me va a convencer que teníamos entonces mejores infraestructuras o mejor tecnología para construir más rápido. Pero es que en los años 80, Felipe González, se hacían más de 100.000, algún año más de 150.000 al año. Este año 14.000. Es dramático. Y hay suelo que las administraciones tienen y que pueden poner a disposición y que puede haber derecho de superficie a 75 años y que te puedes poner a hacer ahí un sistema en el que hay una colaboración que tú puedas dar ayudas, avales. ¿No? ¿Y por qué no haces esto? ¿Y por qué no haces esto? Porque tenemos administraciones que se han especializado en anunciar. Es el gobierno de la vivienda prometida, pero no de la vivienda construida, ni de la vivienda entregada. Entonces la gente lo que quiere, está muy bien lo de los PowerPoints y los TikToks, pero la gente quiere consecuciones materiales, realizaciones, ejecuciones. Y eso no ha existido. Bueno, pues, ¿cuánto es lo que se recauda anualmente el conjunto de las administraciones relacionado con vivienda? 52.000 millones de euros. El presupuesto del Ministerio de Vivienda el año pasado fue 4.000 millones de euros, la partida de fomento a la edificación, pero lo ejecutado fue el 32%, 1.400 y pico millones de euros. O sea, tú recaudas 52.000 millones de euros y ejecutas 1.400 y pico. Bueno, pues hay una estafa, hay un boquete morrocotudo. Entonces, esto quiere decir dos cosas. O no necesitas recaudar tanto, o si lo recaudas, tendrás que destinarlo. Con 52.000 millones de euros tú puedes hacer 500.000 de VPOs de 80 metros cuadrados al año. 500.000. O puedes reformar 1.000.000 de edificios energéticamente al año. Pero no hay ningún interés. Es que no hay ningún interés en solucionar la crisis de la vivienda. Y el Estado puede hacer cosas, claro que sí. Puede quitar trabas, puede simplificar el urbanismo, puede dejar de estar incordiando, puede dejar de hacer un proceso tan tedioso y tan largo que sea tremendamente caro. Y puede hacer vivienda protegida y puede poner suelo a disposición. Pero no le interesa hacer nada de esto y por supuesto puede desregular los alquileres, que esto también tiene que ver con oferta, para que pueda volver a aflorar al mercado residencial de larga duración, que es el que necesitan las familias, todos esos pisos que ahora están en usos no residenciales o que están vacíos o que se han ido a compraventa precisamente por la inseguridad jurídica que ha generado la tormenta regulatoria que ha desatado, primero a nivel autonómico y luego a nivel nacional, la izquierda, a veces con la aquiescencia del Partido Popular. Por aquí hemos tenido una ley de vivienda que lo que ha convertido ha sido la vivienda derecho, decía, la ley por el derecho a la vivienda la ha convertido en un lujo, en un privilegio al alcance de cada vez menos personas. Es increíble ver cómo empiezan a disociarse los salarios de los precios del alquiler a partir de la ley de la vivienda. Por tanto, es como si por ley hubiesen bajado los salarios. Por ley hemos subido los precios de la vivienda o por ley hubiésemos bajado los salarios.
Y esto es algo que era fácil de entender porque en todos los lugares donde había habido controles de precios había pasado lo mismo, desplomes drásticos de la oferta, falta de mantenimiento del parque por parte de los propietarios que dejan de tener incentivos para poder mantenerlo. Bueno, en un contexto de creciente demanda, castings inmobiliarios, requisitos cada vez más duros y los perfiles más vulnerables son los que precisamente se quedan sin poder acceder a la vivienda. Aquellos a los que teóricamente querían defender, porque no olvidemos que todo esto, la matraca de fondo, la musiquita de fondo es vamos a defender a los vulnerables. No, a los vulnerables les han puesto una etiqueta en la cabeza que dice inalquilable. Inalquilable, porque no solamente es la ley de vivienda, sino que el decreto 11-2020, que son las medidas que se toman en la pandemia para prohibir los desahucios y de personas vulnerables, tanto de ocupas como de inquiocupas, dice, bueno, una situación muy concreta, la pandemia, la que encima está prohibiendo a mucha gente trabajar. Entendemos que en esta situación pues conviene pues que las personas más vulnerables no se vean en la calle. Muy bien, ya pues que se ha estado prorrogando durante 6 años, a veces con el auxilio del Partido Popular, unas medidas que lo que han hecho ha sido destrozar el mercado de alquiler. Si entre todos entendemos que es malo que haya personas que se ven en la calle porque les han venido mal dadas, porque uno se ha quedado en el paro, porque hay más bocas que alimentar en casa, por el motivo que sea, y hay una familia que tiene que elegir entre llenar la nevera o pagar alquiler y como todos elegiríamos, elige llenar la nevera, pues eso es un drama. Y entendemos todos como comunidad política que es un drama, pues la solución tiene que ser pública. La solución tiene que ser políticas públicas orientadas a que esa familia tenga una alternativa habitacional. Pero no una solución privada, porque cuando tú transfieres la solución al particular, el particular que no es idiota, se defiende. Entonces tú le dices, Pedro Pérez, tú vas a ser el escudo social y tú con tu casa vas a ser la vivienda social de esta gente. Pues Pedro Pérez, cuando consiga recuperar la posesión de su vivienda, va a decir, yo no soy idiota, yo le voy a poner en alquiler temporada, turístico, por habitaciones, lo dejo vacío, o hago tal casting inmobiliario que solo voy a meter aquí a 2 funcionarios o a 2 personas que lleven con una nómina altísima dentro de la misma empresa 10 años. ¿Y esto qué es lo que significa? Que el tipo que de verdad es precario, que el tipo que tiene una situación jodida, el tipo que vive con su abuela con Alzheimer, o que tiene un hijo con autismo, o la persona que tiene una pensión muy bajita, o el que lleva muy poco tiempo en el mercado laboral, es inalquilable. Porque al ser indesahuciable, lo hacen inalquilable. Y esto es lo que han generado, que a toda esta gente la han mandado al piso compartido o a quedarse con 50 años viviendo en la casa de los padres, en la vieja litera que se le caen los pies por delante de la cama. Esto es clave porque precisamente, como son tantos los españoles que no pueden acceder a la compra de una vivienda porque no hay ahorro suficiente Está en la casa de la otro. entrada, están obligados a ir al mercado del alquiler. Pero el mercado del alquiler también lo tienen complicado porque cada vez hay menos casas en alquiler. ¿Y por qué ha caído en España? Porque claro, esto es... lo piensas y dices, bueno, yo soy propietario, tengo una casa disponible para alquiler, o 2, o 3, me da exactamente igual. Y sin embargo, no las pongo en alquiler porque el riesgo de alquilar es tremendo, con lo cual al final se reduce la oferta de casas en alquiler. De hecho, desde que ha entrado en vigor la nueva ley de vivienda y con estas prórrogas constantes durante 6 años de la Real Decreto de prohibición de la norma antidesahucios, la oferta de vivienda en alquiler en España ha caído cerca de un 30% a nivel nacional y en algunas comunidades autónomas como Cataluña, que son especialmente activos en esta materia, hasta un 50%. Ha desaparecido, está desapareciendo la vivienda en alquiler. ¿Por qué? Porque los propietarios, a ver, si es una cuestión de lógica, no es muy difícil de entender. Si yo meto a una persona, una familia, una persona con empleo precario, con renta baja, ahora creo que está al límite menos de 1.800 euros al mes. Si ganas menos de 1.800 euros al mes y me dejas de pagar el alquiler, no te puedo desahuciar, pues no te alquilo. Es evidente. ¿Cuál es la...? Y esto ya es un auténtico drama, el tema de la ocupación, el tema de la inquiocupación. Las asociaciones hablan de más de 100.000 afectados. Está generando problemas enormes a nivel personal y especialmente en el mercado del alquiler porque se está reduciendo la oferta. ¿Cuál es la solución? Vosotros desde Vox, ¿qué proponéis concretamente para acabar con el problema de la ocupación y la inquiocupación? Bueno, nosotros lo que proponemos, voy a remontar un poquito más atrás, un momento, es, en primer lugar, acabar con todas estas regulaciones que ha habido sobre el mercado de alquiler que han sido terribles. Esto quiere decir, acabar con todas estas prórrogas y con todos los decretos antidesahucios. Aquí se ha estado diciendo, no, es que en España la economía da como un tiro y al mismo tiempo, ahora cuando cae el decreto antidesahucios, porque no ha sido prorrogado, veremos si finalmente sale adelante o no, dicen, es que va a haber 60.000 desahucios. Entonces, un país que va como un tiro es un país que tiene 60.000 personas en la nevera esperando ser desahuciadas desde hace 6 años. Oye, perdone, usted en estos 6 años está gobernando, usted podía haber hecho la vivienda protegida, la vivienda social, que hubiera dado una alternativa a esta gente. Insisto, si todos entendemos que es una desgracia que esa gente no pueda pagar el alquiler, tendrá que haber una solución colectiva. Y esa solución colectiva son servicios sociales municipales, autonómicos,
provisión de vivienda por parte de la administración. Es que ha sido tremendamente lucrativo para la administración local, autonómica y nacional esto, porque Se lo han ahorrado. claro, se lo han ahorrado. No ha tenido que dar servicios sociales. Es que Pedro Pérez ha sido servicios sociales con su casa. Y claro, Pedro Pérez cuando recupera la casa, como no es idiota, deja de ponerla en el mercado. Pero entonces, ¿un país que va como un tiro es un país que tiene 60.000 desahucios pendientes? Yo creo que no va como un tiro ese país, que no va como un cohete. ¿Qué hay que hacer? Bueno, yo creo que siempre es fijarse en lo que sí ha funcionado en otros lugares. La izquierda habla mucho de países centroeuropeos donde hay un modelo de alquiler que tiende a ser estable y que tiende a ser indefinido. No, todos evidentemente queremos eso, todos querríamos que todo el mundo pudiera vivir en propiedad, es nuestro modelo, la propiedad lo más distribuida y lo más extendida posible, y que los alquileres sean lo más asumibles, lo más asequibles posibles y lo más estables para que la gente también pueda planificar, por supuesto, y que no vaya dando tumbos y que no iba como la horda prehistórica de un lado a otro como si fueran nómadas. Estupendo, todos estamos de acuerdo. Pues bueno, vamos a ver, ¿se pueden conciliar los intereses de los propietarios y de los inquilinos? Yo estoy convencido que sí. ¿Qué es lo que busca el propietario? Garantía en el cobro y recuperación de la posesión. Si tú le das garantía en el cobro y recuperación de la posesión, va a dejar de transferir al inquilino ese miedo en forma de seguros de impagos, págame 4 meses de fianza y 2 de garantía adicional. Eso son formas de filtrar al final. Pero si tú le dices, no tienes que filtrar porque al mes que no te pagan recuperas la casa y si te ocupan recuperas la casa, tú ya no tienes que filtrar, porque tú sabes que la administración está defendiendo el derecho de propiedad. Entonces, es que todos esos filtros son filtros que al que perjudican no es al propietario, es al potencial inquilino. De nuevo es lo mismo, todas estas medidas querían meter el dedo en el ojo al propietario, al que le meten el dedo en el ojo es al inquilino potencial, que se quiere emancipar y que sigue en casa de los padres y que no se puede ir. A esa pareja que tiene la ilusión de poder formar una familia y no tiene para dar una entrada y que tampoco hay quien narices la meta en su casa. A esos es a los que está fastidiando. Entonces, vamos a dar al propietario lo que necesita, seguridad en el cobro y garantías para recuperar la posesión, y ya veremos cómo entonces va a haber oferta abundante, porque la gente no va a tener que irse a otros usos ni dejar la casa vacía, va a haber oferta abundante, por tanto, bajarán los precios y va a haber, por tanto, oferta estable. Si el tipo que ya tiene a un buen inquilino dentro es el primero interesado en no tener que estar cambiándolo y ver cómo sale el siguiente y tirar el dado al aire. Entonces tendremos oferta abundante, oferta estable y tendente a ser indefinida. Y si encima tú le metes incentivos fiscales al que tiene su vivienda puesta en el mercado para que si tiene a X precio o que si la tiene mucho tiempo va a tener incentivos fiscales, pues la gente lo va a querer hacer. Si es que lo que la gente quiere es vivir tranquila y no vivir en una situación de inseguridad constante precisamente por las normas que hacen los políticos. Entonces, vamos a dar a ambos lo que se puede. Y esto sucede en algunos países cuando dicen, no, es que en Alemania, en Austria y en Francia es que los alquileres son mucho más largos. Ya, sí, y también recuperan la posesión al día siguiente. Eso es lo que Eso es lo que no dices. Eso es lo que no me cuentas, claro. Y por eso también son más largos, claro que sí. Por supuesto que sí. Y luego con bueno, lo que ahora se denomina inquiocupación, que es la morosidad arrendaticia con ánimo de estafa, ¿no? Me meto en una casa y ya sé que voy a pagar el primer mes, pero no tengo intención de seguir pagando y como me sé la ley, me sé los vericuetos legales y sé que mi perfil cumple todos los requisitos para ser indesahuciable, pues vamos a acabar con todo esto. Eso es una mafia. Estás actuando como una mafia y con la ocupación vamos a dar los medios y todas las reformas, tanto procesales como penales, para que pueda llevarse a cabo la expulsión de los ocupas en el menor tiempo posible y para que deje de existir el chantaje actual que existe, que un propietario no solamente no recupera la vivienda, sino que tiene que estar durante años pagándole los suministros a los sujetas que tienen ahí. Y hay que decir que esto último, que la tolerancia con la ocupación que ha habido en este país no ha venido de una reforma legal que ha hecho la izquierda ni Pedro Sánchez, sino de la reforma del Código Penal de 2015 de Mariano Rajoy con mayoría absoluta, que convirtió despenalizó de facto el delito de usurpación y allanamiento de morada. Fíjate, hay otro artículo y otra ley que no se cita habitualmente y que a mí me parece clave para facilitar la compra de vivienda. La 1/2013. La del año 2013. Sí. Nadie lo dice y me parece alucinante. En España se reformó, el gobierno de Mariano Rajoy reformó la ley hipotecaria, y además con un argumento de lo más peregrino. Decían, no, hay que reformar la ley hipotecaria porque tiene más de un siglo de vigencia. Pues esa es la prueba de que funciona realmente bien. Las leyes viejas funcionan muy bien, por eso duran tanto en el tiempo. La reformaron y ¿qué hicieron? Le restaron garantías a los bancos a la hora de prestar dinero a determinados perfiles. Resultado, los bancos dejaron de prestar hipotecas a la gente más humilde. Si tú te cargas la garantía hipotecaria y tú le dices al banco no vas a poder recuperar tu vivienda, pues el banco... Es que es el mismo proceso mental. Es lo mismo. Como hemos explicado. Pues el banco dice, vale, tomo nota. Se lo voy a prestar a menos perfiles que sean más solventes y además más caro. Bueno, pues se cargaron una cosa que era específica de España o de los países mediterráneos, que era que las clases medias y las clases populares eran propietarias de su casa. Total. Y ya convirtieron que solamente esto iba a ser al alcance de muy pocos. Pues ahí está. Ahí está el resultado. Ahí están las consecuencias. Estoy muy de acuerdo contigo.
Y eso, sin embargo, nadie lo apunta, tampoco desde luego el Partido Popular, que fue el artífice de esa reforma legislativa del año 2013 de la ley hipotecaria, que redujo las garantías hipotecarias, y eso se ha traducido concretamente en eso, en que los bancos han dejado de prestar hipotecas a determinados perfiles, fundamentalmente a las rentas más bajas, rentas bajas, que antes sí tenían acceso a hipoteca. ¿Por qué? Porque si tenías problema para pagar la hipoteca, y hay que tener en cuenta que lo último que se deja de pagar en caso de dificultad es la hipoteca, para no perder la casa, esas personas, antes de esa reforma, pues las rentas bajas, las rentas más bajas, la gente más humilde, podía acceder a una hipoteca, podía comprarse su casa. ¿Por qué? Porque si luego dejaba de pagar, el banco automáticamente embargaba y se quedaba la propiedad, y el propietario, el comprador, tenía que hacer frente a la deuda pendiente, lo cual es lógico. Bueno, eso destrozó por completo el mercado y se ha traducido en que esas rentas más bajas no tienen acceso a la propiedad. Fíjate, Carlos, y me parece también interesante porque como el problema de la vivienda es ya tan visible para las autoridades políticas, para el gobierno, especialmente en algunas comunidades autónomas como Cataluña, lo que están apostando es por una especie de cartilla de racionamiento de la oferta inmobiliaria. En el caso de Cataluña, para mí es el más palmario, es donde más se ha aplicado la ley de vivienda, estableciendo zonas tensionadas, limitando el precio del alquiler, permitiendo la ocupación, la inquiocupación, atacando a los constructores, atacando a los propietarios. Bueno, pues el gobierno de Salvador Illa acaba de llegar a un acuerdo con los comunes en Cataluña para establecer la prohibición de lo que ellos han denominado compras especulativas. Es decir, que si tú tienes más de 5 viviendas, ya seas particular o ya seas una empresa, estés obligado a destinar esas viviendas, en caso de zonas tensionadas, que es prácticamente la mayoría del territorio catalán, al alquiler social. O sea, al alquiler de bajo coste, por así decir. ¿Qué opinas de esta medida? ¿Cuáles crees que pueden ser los resultados? Bueno, sin conocer a fondo la medida, lo que sí que sabemos es cuál es el histórico de esta gente. Y el histórico de esta gente, que se llena la boca constantemente hablando del derecho a la vivienda, es que son los que han convertido que la vivienda sea un bien al alcance de cada vez menos personas. Y yo estoy convencido de que es lo que querían, ¿eh? Uno al principio puede Esto pensar... está buscado. Yo al principio pues, tal vez era más ingenuo y me creo que esta gente en verdad sinceramente lo creen, pero no, es que todo lo que han estado haciendo ya se había visto en otros lugares, que es lo que había pasado. Sobre todo, la más claro es el control de precios. Porque cuando uno quiere hacer una política pública, yo creo que hay dos formas de aproximarse a las políticas públicas. Una es desde la honestidad, decir, oye, pues yo puedo tener mis ideas, pero vamos a ver qué ha pasado, dónde se ha aplicado, ha salido bien, no ha salido bien, qué consecuencias ha tenido, vamos a ver los números, vamos a ver el impacto. No vivimos en un mundo pretecnológico. O sea, uno puede saber en media hora pedirle a ChatGPT que le haga un resumen de qué ha pasado cuando se ha controlado los precios en Berlín, en París, en ciudades del norte de Estados Unidos. ¿Qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado? Y entonces, y un año después, ¿qué ha pasado? Y 2 años después, ¿qué ha pasado? Y uno puede ir a la biblioteca y puede consultar libros porque hay montones de estudios sobre control de precios, de vivienda, de garbanzos, de guisantes y de lo que uno quiera. ¿Y qué es lo que ha sucedido desde Roma hasta la actualidad? ¿Cuál? Y lo que ha sucedido es hundimiento de la oferta. Ahora, con el tema de los controles de precios en Cataluña, están diciendo, no, es que han caído los precios. No, esto es sencillísimo de explicar. Antes estaban estos pisos en el mercado de alquiler y cada uno tenía su precio libre. Ahora dices, el precio va a ser 10. Pues los que estaban en 12 dicen, yo me voy al alquiler de temporada. O me voy al alquiler turístico, o lo vendo, o lo sigo sacando a 12, pero pido 10 públicamente y por debajo de la manga Los dos en negro. Los otros dos. O el garaje ya deja de estar dentro del alquiler y ahora está por fuera. Que la gente no es tonta. Sí, sí. Que la gente no es tonta. De verdad. Y el que estaba a 6 sube a 8. Y el que estaba a 8 sube a 10. Entonces tenemos que las mejores unidades han salido al mercado. Que los edificios más modernos, que los que tienen ascensor, que los que tienen portero, que los que tienen más metros cuadrados, que los que tienen la mejor eficiencia energética, salen del mercado. Y que los más antiguos, los que tienen menos metros, los que son más lóbregos, los que son más angostos, los que tienen menos higiene, los que no tienen ascensor, los que son de 1880, ahora cuestan mucho más de lo que costaban antes. Bueno, pues... Y vas por barrios. Dice, no, es que son solamente los portales inmobiliarios los que tienen un interés en... No. Incasol. La página donde se depositan el portal donde se depositan las fianzas los caseros en Cataluña. Instituto Catalán del Suelo, Incasol. Y si una persona accede a Incasol, tiene
catalán y en castellano, acceso a descargables Excel donde vienen el número de contratos que han estado firmando trimestre tras trimestre desde hace 15 años. Y uno puede ver que en 2018 y 2019 se firmaban 45.000 contratos por trimestre en Cataluña y ahora se firman 25.000. Y Cataluña es, junto con Madrid, las dos áreas metropolitanas de toda Europa donde más ha crecido la población. Es decir, más gente teóricamente debería estar firmando alquileres y sin embargo casi son la mitad de alquileres que hace 6-7 años. Y eso son datos públicos, que no es un arcano, que no es una cosa que esté oculta bajo 7 llaves, que haya que saberse una contraseña, que son datos públicos, que uno en 10 minutos lo ha visto. Pues eso es el resultado de sus políticas. Ahora, Navarra, el otro día se pavoneaban en comisión. No, es que en Navarra han bajado. No, miren, Navarra ha caído a la mitad la oferta y ha crecido un 12% el alquiler de temporada. Y Navarra no es Barcelona. Que en Navarra se concentra mucha gente el 7 de julio, pero no el 7 de noviembre. Además tiene una trampa, que es lo que se conoce en economía como el efecto composición. Es decir, digamos que utilizan la cifra oficial que venden como ha caído el alquiler en los pisos en Navarra. Tiene trampa porque se alquilan muchísimos menos pisos y con este efecto que estás comentando sobre la reducción de los pisos, estadísticamente da la sensación de que el precio ha caído, pero no es cierto, el precio ha subido, entre otras cosas, porque se ha reducido de forma drástica la oferta. El efecto composición es una cuestión puramente estadística. En el caso de Cataluña, además que hicieron una trampa particularmente salvaje. Sangrante. Sí, es que decían, no, de todos los contratos actualmente vigentes ha caído el precio. Y dices, claro, los contratos actualmente vigentes, que son los del año 2020 hasta la actualidad, como ahora se firman menos contratos, tienen un peso estadístico mucho menor y tienen un peso estadístico mucho mayor los de 2020, que tienen una particularidad que eran mucho más bajos. Entonces, claro, primero te sacan a los caros del mercado y lo venden como un éxito y después encima te sobrerepresentan los de hace 5 años y te dicen, no, es que el precio... Claro, me estás dando una foto fija del mundo de ayer, no del mundo de hoy. Totalmente. Luego hay otro punto importante en el tema de Cataluña y ya lo avanzo y en alguna ocasión lo abordaremos con profundidad, y es que esto de restringir precisamente la vivienda para poder alquilarla, es decir, ya seas particular o ya seas empresa, te van a obligar a poner la vivienda en alquiler social, el efecto va a ser justo el contrario. Es lo mismo que con el tema de la defensa a los vulnerables. Todas las medidas destinadas a proteger al inquilino vulnerable lo que hace es expulsar a esos vulnerables del mercado. Todas las medidas destinadas a combatir la compra especulativa, es decir, a comprar una vivienda como inversión para ponerla en alquiler, si te obligan desde las administraciones públicas a ponerlo en alquiler social o te prohíben comprar vivienda para destinarlo a alquiler, el efecto va a ser que va a haber menos alquiler, con lo cual se va a agravar el problema. Y además que hay una cuestión aquí que es importante, que es, como no se ha construido en los últimos 15 años en España, tenemos un parque inmobiliario cada vez más envejecido. Y en las principales ciudades donde se está concentrando el problema de falta de acceso a la vivienda, hay mucha vivienda vieja, mucha vivienda que necesita reforma, que necesita rehabilitación energética, que necesita cambios de aislamiento, de todo, reformas estructurales. Esas reformas no las ha hecho la administración. El Partido Socialista ha gobernado en Cataluña y en Barcelona media vida. Podía haber convertido eso en un paraíso de la vivienda social, no lo ha hecho. Y si encima ahora el tipo que está o la empresa que está reformando viviendas y metiéndolas en el mercado impides que lo haga, pues al final de nuevo es menos oferta y la oferta que hay de peor calidad. Hablemos del lado de la demanda. Hemos comentado el tema de la oferta, hemos tocado hay algunos puntos que me parecen claves. Por el lado de la demanda, la población ha crecido de forma brutal en los últimos años como consecuencia de la llegada de inmigrantes, especialmente inmigrantes ilegales. El gobierno acaba de anunciar, bueno, ya está aplicando una regularización masiva extraordinaria. Ellos hablan de 500.000. Ya hay datos encima de la mesa de más de 1 millón de personas, 1,5 millones. Algunos expertos hablan de hasta 2-3 millones de personas. ¿Cuál es tu diagnóstico al respecto? Bueno, yo creo que el país en el que si se le daba la manivela de construir se acababa con la crisis de falta de acceso a la vivienda, y el país en el que si se simplificaba el urbanismo volveríamos a tener propietarios jóvenes y propietarios de rentas bajas, es un país que ya fue, porque en medio ha habido un cambio demográfico de tal magnitud que ya es otro país, y es otro país que se ha convertido en otro país artificialmente desde la política a golpe de regularización masiva, de concesión abusiva de nacionalidad, de fronteras de plastilina, y lo que tenemos actualmente es que el desajuste entre oferta y demanda es tan brutal que exige hablar también desde el lado de la demanda. Ahora mismo sabemos que en España se constituyen al año el triple de hogares de los que se producen, pero en verdad, teniendo en cuenta que el 85% de los jóvenes siguen en casa de sus padres, ese 85% no está constituyendo hogares. Por tanto, el déficit no es de por 3, sino que a lo mejor es de por 4, por 5, por 6, incalculable.
lo que se produce son 90.000 viviendas al año, pero es que el año pasado entraron en España 1.200.000 personas. 1.200.000. Luego, con los que han salido y demás, queda en 600.000 nuevas personas que están buscando casa. Pero es que han entrado 1.200.000 en un año, que es más que las personas que entraron en Italia, Francia, Bélgica, Holanda y Dinamarca juntas. Italia, Francia, Bélgica, Holanda y Dinamarca juntas tuvieron menos inmigrantes que España. 1.200.000 personas que tienen la mala costumbre de necesitar un techo y 4 paredes. Que yo no conozco gente que le gusta dormir a la fresca, hacer vivac, en que la gente quiere vivir en una casa. Entonces, demandantes de vivienda, y haces 90.000 y 1.000.000 más. El Banco de España calcula que tenemos un déficit estructural de 700.000. Si a eso le sumas cada año que hay toda esta entrada de personas y una producción tan pírrica de vivienda, eso va sumando. Y si además a esto le sumas que el modelo de desarrollo territorial de España ha concentrado todas las oportunidades en pocos sitios, también los hijos de la España vaciada y vacilada se concentran en esos sitios. Y además, la propia estructura cultural de España, pues, hay más divorcios, hay más solterías, hay más gente, donde antes vivían en una casa dos, ahora cada uno vive en 2 casas. Y hay más personas que llevan más tiempo, más viudos, más viudas. Es decir, hay una demanda de vivienda creciente, que el principal factor distorsionador es la inmigración masiva, y una oferta, bueno, estanca prácticamente, incluso decreciente como consecuencia de las regulaciones sobre el mercado de alquiler que hemos estado hablando. Pues esto exige que también se hable desde el punto de vista de la demanda. ¿Tenemos la capacidad de producir vivienda para cumplimentar esa demanda? No. No la tenemos ni por asomo, porque no tenemos la capacidad de estar produciendo 1.000.000 de viviendas al año. Pero incluso aunque la tuviéramos, la gran pregunta ¿es deseable? No somos soberanos los españoles para decidir en qué tipo de ciudades queremos vivir, en qué tipo de barrios queremos vivir, si queremos cambiar nuestra demografía por completo, si todo lo único que tenemos que hacer es ponernos a disposición de ajustar los servicios para los recién llegados. A lo mejor podemos pensar que no queremos que España sea la ONU, ni el hospital del mundo, ni la vivienda social del mundo, sino que queremos ser un país que esté dimensionado a las necesidades del país, en el que pueda entrar quien sea necesario, pero no que tengamos que ponernos ahora ni a construir, ni a hacer hospitales, ni no sé qué como locos, cuando encima la población que está entrando no está aportando, o sea, sino que nos cuesta mucho más dinero que lo que están aportando. Entonces, la realidad es que una de las primeras partes o de las primeras patas del programa de vivienda de un futuro gobierno tendrá que controlar las fronteras y tendrá que entender que aquí, en una situación actual de déficit de vivienda que tenemos, no puede entrar ninguna persona más en ninguna situación administrativa, y de ningún lugar del mundo no puede entrar ninguna persona más, y que de hecho parte de la solución de la vivienda no solamente va a venir de la producción de vivienda y de la recuperación de viviendas para el mercado de larga duración que van a estar en otros usos, sino también de el control de la demanda. Y el control de demanda implica que gente que está aquí no va a poder estar aquí. Y que en Estados Unidos hemos visto precisamente en aquellos lugares donde se ha combinado deportaciones y construcción de vivienda cómo han caído los precios. Es una opción política que haya aquí muchas personas, y es una opción política que haya pocas casas. También va a ser una opción política, que es la que nosotros vamos a enarbolar, que haya muchas casas y menos personas. Claro que sí. Y esto va a llevar a una caída de los precios. Y por eso yo decía antes lo de, no, los que creen en la ley de la oferta y la oferta y la oferta. No, pues que también hay que abordarlo desde el lado de la demanda. Y desde el lado de la demanda es muy doloroso decirlo, pero es que hay muchas personas que están aquí que no van a estar aquí. Por un lado, comentas, Carlos, en materia política migratoria desde Vox, control de fronteras, cosa que digamos que el gobierno ha hecho una dejación de funciones absoluta, y además yo creo que de forma interesada, es decir, le interesa políticamente la llegada de inmigrantes ilegales. No sé si estarán de acuerdo conmigo, que yo creo que aquí hay distintos factores. Uno de ellos es puramente estadístico. La llegada de inmigrantes hace aumentar la población, el aumento de la población se traduce en mayor PIB y por lo tanto puedes vender que España crece, cuando en realidad en renta per cápita no es así. Pero luego hay un tema político, que es el tema de, una vez que están regularizados y que ya tienen residencia legal, en función de tu nacionalidad, de dónde provenga esa migración, en un plazo relativamente corto, en el caso de hispanoamericanas, en 2 años puedes pedir la nacionalidad y ya tienes derecho a voto, con lo cual cambia el censo electoral. Pero, como digo, por un lado, control de fronteras, y por lo tanto, si ese control, pues hablas de que no entre más gente, o en el caso de que entre más gente, realmente gente que aporte o que sea necesaria para el mercado laboral, pero de los que ya están aquí, ¿eso también incluiría una política estricta de deportaciones para aquellas personas que, por ejemplo, delincan? Para todas las personas que estén en situación irregular, para todas las personas que, independientemente de su situación administrativa, hagan del delito su forma de vida o cometan delitos graves, para todos aquellos que traten de imponer culturas, costumbres ajenas a la nuestra, y para todos aquellos que no estén trabajando y que estén viviendo de ayudas sociales. Esto es fundamental. Sabemos que
el 25%, por ejemplo, de los africanos legales en España está en paro. Cuando uno acude a la población en edad de trabajar de diferentes lugares, de Hispanoamérica, de África, y ve que hay nacionalidades que menos del 50% de la población está cotizando, pues si no estás cotizando y estás simplemente chupando recursos públicos y utilizando sanidad pública y transporte público y educación pública y tú no estás aportando absolutamente nada, es que el acceso a los servicios públicos tendrá que estar condicionado con los años de cotización en el país y no puede ser que lo que han construido nuestros padres y nuestros abuelos con su esfuerzo y con su dinero, tú vayas aquí a disfrutarlo sin estar aportando absolutamente nada. En todos esos casos, la gente tiene que irse. Tendrá que irse si es un ilegal, tendrá que irse si está cometiendo delitos o si está atentando contra nuestra forma de vida o si está viviendo del esfuerzo de los demás. Un inmigrante no tiene que estar en España teniendo una vivienda social, teniendo una beca comedor, teniendo ayudas al transporte. Esas ayudas que hemos considerado entre todos que son legítimas y que son buenas, son para generar una red de seguridad y de solidaridad para el español que las necesita. Y si el español no las necesita, no tiene sentido que sigan existiendo, pero son para el español. A mí me gusta, en materia de migración, yo creo que hay modelos, si además está todo inventado, o sea, copia lo que funciona. A mí me gusta, por ejemplo, mucho los modelos de algunos países donde la población extranjera es abundante, pero que se dedican básicamente a trabajar. El caso de Suiza, el caso de Liechtenstein, el caso de Dubái incluso, donde la mayoría de muchísima gente son extranjeros, o el caso de Andorra, más concretamente, más cercano a España, pero donde la gente va a trabajar. Y el que no trabaja directamente, yo siempre pongo el caso de Andorra porque si no tienes trabajo y demás, pues automáticamente a las pocas semanas te viene la policía andorrana y te dice ¿en qué parte de la frontera te dejo? ¿En el sur, España, o en el norte, Claro. Francia? Y a Suiza pasa exactamente lo mismo. A Suiza se va a trabajar. Y si no, pues, o sea, no tienes permiso de trabajo y por lo tanto regresas. Concretamente, el tema de la inmigración relacionado con la vivienda es especialmente relevante no solo porque supone un fuerte incremento de la demanda, sino porque prácticamente la escasa oferta de vivienda social, que ya es reducida per se, en el caso de España prácticamente lo monopolizan fundamentalmente extranjeros sin ningún tipo de, Sí. a muchos de ellos sin la necesidad de trabajar ni de aportar nada en materia de recursos públicos. Sí, yo creo que la forma en la que afecta la inmigración masiva o las fronteras coladero que tenemos en España a la vivienda es total y, y lo vemos en el alquiler, lo vemos en la vivienda social y lo vemos también en la compra. Has preguntado por la vivienda social. Ayer salió una noticia de que en Majadahonda, un municipio de Madrid, se han llevado prácticamente el 50% de las viviendas sociales extranjeros que representaban, creo que era el 12% de la población. Bueno, sean el 12, sean el 40, sean el 85 o sean el 1. El porcentaje de viviendas sociales que les corresponde en España a un extranjero es el 0. Porque las viviendas sociales que están pagando con sus impuestos los españoles sin casa tendrán que ser para los españoles sin casa y no para el recién llegado sin casa. Para los españoles sin casa, porque existen las comunidades políticas y España es una comunidad política. Y las fronteras precisamente son la garantía de que se redistribuye y que hay redes de solidaridad con los que lo necesitan de la comunidad. Y la comunidad requiere un nosotros que somos los españoles. Y los españoles decidimos que el español que lo está pasando mal tiene que ser ayudado. Pero si tú mandas un mensaje al mundo de que aquí cualquiera va a ser ayudado, va a haber muchos más pobres en todo el mundo que los españoles que lo pasan mal aquí y que van a ser receptores netos y directos de ayudas. Entonces van a ser quienes copen la sanidad pública y el español se va a ver desplazado y obligado a tener que pagarse su sanidad privada, quienes copen la educación pública y entonces baje su nivel y el español se vea obligado a tener que pagar clases extraescolares para su hijo o a tener que pagar con un dinero que no tiene un colegio privado, una educación privada, y quienes copen aquí en este caso las ayudas sociales al alquiler o la vivienda social. Nuestra postura es prioridad nacional, pero eso quiere decir que cuando hay adjudicación de vivienda social tiene que ser el primero en español, el segundo en español, el tercero, el cuarto, el quinto. Y si resulta que cuando has contado todos los números ya no hay ningún español, pues entonces deja de hacer vivienda social. Pero no tiene ningún sentido que tú estés produciendo vivienda social y que esté pagando con sus impuestos el estudiante que no se puede emancipar, el comerciante que no se puede emancipar, la enfermera, el fisio y el periodista le van a estar pagando la casa a un tipo de fuera que no tiene ningún tipo de arraigo ni ningún tipo de preocupación con el desarrollo del país. No tiene ningún sentido. Si esa persona está aquí y se ha decidido que está aquí, está en situación legal, etcétera, etcétera, que se pague con su dinero el alquiler o la casa que se pueda comprar. Pero es que lo contrario fomenta un efecto llamada tremendamente pernicioso. Y lo hemos visto. He puesto el ejemplo de Majadahonda, pero lo vemos cada vez que hay un reparto de vivienda social en la comunidad autónoma que sea, que es un auténtico disparate, que es un suicidio colectivo. Y además, encima, si tenemos en cuenta lo exitoso que fue
la vivienda protegida para permitir a muchos españoles que venían del barro convertirse en clase media, y ahora sus hijos ni siquiera pueden soñar con reproducir el modelo de vida de sus padres. Eso por una parte. Pero es que por el lado del alquiler, yo creo que es lo más sangrante. En España se han recibido 3 millones de inmigrantes en los últimos 5 años. 3 millones de personas. Y los precios de los alquileres han subido muchísimo. Y la oferta en alquiler ha caído, como ya hemos mencionado, muchísimo. Y esta gente se ha concentrado en los barrios de menor renta, es lógico. Vienen los pobres de todo el mundo, pues vienen a las zonas de menor renta de las grandes ciudades. Es decir, cerca de donde hay trabajo, pero donde hay pues, también viviendas más antiguas, de peor calidad, y el mercado estaba menos tensionado. Estas son las zonas, también porque venían de precios más bajos, donde más ha crecido el alquiler. Si uno piensa en un Villaverde, en un Usera, en un Vallecas, en un Orcasitas, es donde más ha crecido el alquiler en Madrid. Y ha crecido salvajemente, duplicando, incluso triplicando los precios de 2015. Pongamos, en estas zonas hay muchas viviendas de entre 60 y 80 metros cuadrados, 3 habitaciones, donde había habido tradicionalmente una familia de clase trabajadora española, en una habitación el padre y la madre, y en otra habitación pues los hijos, a lo mejor en una litera si tenía más de 2 hijos. Ahora, esta casa de 3 habitaciones se alquila por habitaciones. Y el alquiler que antes costaba ahí 600 euros, y que lo pagaban el padre y la madre, y vivía toda la familia, a lo mejor vivía la abuela en otra habitación, ahora es, en una habitación hay una familia, en otra habitación hay otra familia, y en otra habitación hay otra familia, y trabajan los 2 miembros de cada una de las familias. Esa casa que antes estaba por 600 euros está por 1.800. Y entonces se ha convertido en un negocio tremendamente lucrativo. Entonces, por supuesto que cuando uno inunda un mercado de demandantes y mantiene la oferta estanca, pasa lo que pasa, que uno puede pedir lo que sea, y una familia española no puede competir con eso, porque es que una familia española que ha estado acostumbrada a vivir de otra forma no va a vivir así. El tipo que viene de una villa miseria, donde todas sus condiciones de vida han sido de una precariedad indescriptible e inimaginable para un europeo, eso le sigue pareciendo mucho mejor. Pero un español que ha vivido en un hogar en propiedad con su abuela en una habitación y los padres en la otra, ¿va a vivir teniendo que levantar la cama para sacar la olla, los deberes, la mochila y la ropa? No, un español no va a vivir así. Entonces, esta inundación del mercado de alquiler, particularmente en las zonas de menor renta, está llevando a una subida de precios disparatada, a unos precios que están totalmente desajustados de los salarios de los trabajadores locales, y está forzando precisamente a que los españoles tengan o que no se puedan emancipar, o que se tengan que ir muy lejos de donde viven, o que tengan que acabar aceptando el vivir en un piso compartido, como no se ha vivido en España en los últimos 70 años. Carlos, para terminar, llevamos casi una hora hablando de vivienda y además tratando temas que ciertamente son relevantes y no estos anuncios florero que nos hace el gobierno habitualmente, que se dedican a anunciar casas. Hay vídeos maravillosos en redes de cómo se ve al presidente del gobierno o a la ministra de Vivienda anunciando la construcción de 15.000, de 50.000, de 200.000 viviendas que luego no están por ningún lado. El gobierno acaba de anunciar esta misma semana el destino del nuevo fondo de inversión España Crece, que son muy de eslogan, para construir 15.000 viviendas al año. Bueno, en realidad luego no se construye absolutamente nada. Para terminar, Carlos, vosotros como partido político Vox estáis llamados a formar gobierno allí donde haya posibilidad. Ahora estamos precisamente en un nuevo ciclo electoral, se está negociando gobiernos en Extremadura, se está negociando gobierno en Aragón, dentro de muy pocos días, en 15-20 días, 15 de marzo, elecciones en Castilla y León, en Andalucía antes de verano, y luego, si todo va más o menos bien y España sigue siendo una democracia en el año 2027, elecciones generales con gran probabilidad de que gane el bloque del centro-derecha y de la derecha, Partido Popular y Vox, pueda formar gobierno. En el ámbito de las comunidades autónomas, las regiones tienen muchas competencias en materia urbanística, en materia de suelo, también los ayuntamientos, y a nivel nacional, todo lo que estamos comentando, el gobierno central tiene mucho que decir para modificar pues todo esto que hemos hablado de la ocupación, de la inquiocupación, del control de alquileres, de la reducción de trámites para facilitar la construcción, el tema impositivo. Vosotros como partido político y tú como portavoz de vivienda, ¿os comprometéis a que haya cambios drásticos, radicales? No pequeños maquillajes, porque a mí esto de la tibieza en materia política me horroriza, sino cambios radicales en materia política de vivienda y más concretamente, por ponerte un ejemplo, una de las primeras cosas que hizo Milei al llegar a Argentina fue precisamente acabar con un modelo de inseguridad jurídica, que es el que está implantado en España, de desprotección al propietario, control de alquileres, imposibilidad de desahuciar. Y oye, el resultado ha sido pasmoso porque ha aumentado mucho la oferta de vivienda en alquiler y han reducido de forma drástica los precios.
En resumen, no me enrollo. Plan de choque, ¿eso es lo que defendéis? Bueno, si viniéramos aquí para bajar un 0,1 no sé qué y pintar de otro color los pasos de cebra y los bancos, no nos veríamos. No nos veríamos porque no estaríamos aquí. Creo que lo que nos mueve es una convicción profunda de que España necesita reformas estructurales de gran calado, y eso implica efectivamente un giro de 180 grados que nos ponga a mirar de nuevo a un país en el que se pueda trabajar, en el que se pueda prosperar, en el que se pueda invertir, en el que se pueda crear empresas, en el que la gente no tenga que irse a vivir a la otra punta del mundo o del país o de la ciudad para poder vivir, en el que la gente pueda ser propietaria y pueda también pagar un alquiler, si así lo desea, estable y asequible, en el que se pueda volver a mirar el cielo y haya grúas construyendo y haya industria produciendo, y en el que la gente pueda vivir en su pequeña o mediana ciudad o capital de comarca, si así lo desea, porque allí haya oportunidades, y en materia de vivienda también. Los cambios que España necesita. Y por meter una última cuña, que no he hablado nada de fiscalidad, eh, aquí también necesita España un gran cambio, y un gran cambio que viene de todas las administraciones. Y es que la primera vivienda, la vivienda habitual de una familia, que es un bien de primera necesidad, bueno, un capricho, no puede pagar impuestos. No puede pagar impuestos. Y hay que llevar el IVA cero a la compra de primera vivienda en el caso de obra nueva, bajar a lo máximo posible el impuesto de transmisiones patrimoniales, que es el que grava la transmisión de vivienda usada, de vivienda de segunda mano, que es competencia de las comunidades autónomas, eh, a recuperar figuras que han sido exitosas y que acabó con ellas el gobierno de Mariano Rajoy, como la deducción por inversión en vivienda habitual. En definitiva, tener una fiscalidad que permita que en España vuelva a ser un país de propietarios. Y aquí hay un último asunto que tiene que ver con fortalecer a la demanda nacional frente a la demanda extranjera, que es que en el acceso a la compra de vivienda, Vox plantea esos impuestos cero a la compra de primera vivienda para familias españolas y una fiscalidad diferenciada, una fiscalidad especial para el comprador extranjero de vivienda, para la empresa o para el comprador extranjero de vivienda, que entendemos que sea de alguna forma disuasoria, y que en la medida en la que la gente quiera seguir adelante con su intención de poder comprar, tenga que pasar por caja, y con ese dinero se puede hacer vivienda protegida y bonificaciones fiscales para el comprador nacional. Bueno, pues Carlos Hernández Quero, un auténtico placer el poder contar contigo. Os deseo la mayor de las suertes, y que algunas, al menos algunas de las medidas que hemos comentado, se pongan en marcha pronto en este país, porque de verdad el tema de la vivienda es clave, como bien hemos dicho, es el principal activo que tienen las familias españolas, es lo que en última instancia está determinando la desaparición de la clase media en España. Y a mí es que además me encanta el lema de España que vuelva a ser una sociedad de propietarios. Es que los españoles hemos sido propietarios de nuestras casas durante décadas, y hemos empezado a dejar de serlo en los últimos años, de la mano de nuestro queridísimo y siempre admirado amo y señor de las Españas, como suelo decir yo, Pedro Sánchez. Evidentemente es ironía. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, estoy muy Un auténtico placer. Muchas gracias. Y a todos vosotros, espero que os haya gustado el programa. Recordad, tenéis que visitar la tienda de Freedom Collection, donde tenéis tazas, sudaderas, camisetas con, bueno, algunos de los lemas ya famosos en este maravilloso y sagrado canal de B1 Media. Como digo, espero que os haya gustado el programa. Muchas gracias a todos, despierta, que no te engañen, y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana. Hazte socio y suscríbete a nuestra newsletter para estar al día y al tanto de todas las actividades que organizamos. Os esperamos. Hasta la próxima, amigos.